Bienvenido, bienvenida al capítulo 25 de la segunda temporada de Podcastinitis, el podcast de los podcasts. Hoy, en este capítulo, quiero hablarte de los 5 errores que cometes al planificar entrevistas de podcast. Así que damos comienzo al capítulo 25, no te lo pierdas, porque hoy hablamos de entrevistas. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Pues mira que a mí una de las cosas que más me gusta hacer en el podcast es hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque los podcasters, cuando estamos aquí con nuestros micrófonos y nuestros temas y nuestros guiones y nuestras escaletas, muchas veces nos ocurre, pues, oye, que nos sentimos un poquito solos, ¿eh? ¿Por qué no vamos a decirlo? Y cierto es que cuando hacemos entrevistas, cuando tenemos a alguien delante, disfrutamos mucho por una razón, porque no estamos solos y porque al mismo tiempo aprendes tú. Si yo traigo aquí a alguien entrevistado, oye, aprendes porque le escuchas cosas diferentes que no me escuchas a mí, y yo, pues bueno, pues paso un rato súper acompañado y súper agradecido. Entonces, para estar agradecido con alguien que te regala su tiempo, tenlo en cuenta, cuando tú estás pidiendo a alguien que oye, que salga en tu podcast en una entrevista, efectivamente, oye, estás teniendo un detalle con él, ¿no? Pero también, por otra parte, él lo está teniendo contigo, ¿no? A nivel de agenda, oye, pues tengo que tener la media hora de la entrevista, un ratito antes, un ratito después, y eso es tiempo que vale dinero que podrían cobrar a sus clientes o en sus trabajos y que te lo dedican a ti. En este capítulo vamos a hablar de auriculares, del conocimiento que tenemos que tener del entrevistado antes de que comience la entrevista, de tenerlo todo preparado, tener lo que se llama un plan B, de no adaptarte en exceso al entrevistado, tener tu propia personalidad y hacer pruebas con antelación. Vamos, así de sencillo. Bueno, pasamos a lo primero que yo creo que es importantísimo. Auriculares. Cuando hablo de que es uno de los elementos más importantes cuando planificas una entrevista, es por lo siguiente. Muchas veces me ha pasado que hago una entrevista a alguien y esa persona, pues por la razón que sea, no tiene auriculares. De forma que a mí me escucha por unos altavoces. Y su micrófono no solamente capta su voz, sino que Corcholis capta también la mía, que provienen de sus altavoces. Con lo cual se crea ese efecto de escucho doble, una de las voces y tal, ¿no? Porque claro, grabaría mi voz y al mismo tiempo pues grabaría una voz como de fondo, ¿verdad? Bueno, es importante que tu entrevistado avises con antelación, oye, mira, quedamos tal día, a tal hora, oye, puedes incluso pasarle unas preguntas, más o menos por dónde va a ir, una escaleta, que sepa un poco a lo que se va a encontrar para que vaya más cómodo, ¿no? Porque oye, hay mucho pejo raro en esto de los podcasts, y si entrevistas a alguien y va a priori sin saber a dónde va, pues bueno, de ahí a que suelte el escudo, ¿vale? Pues a lo mejor se te va a ir media entrevista, de forma que si tú antes le explicas un poquito, pues mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, va a haber esta sección, esta otra, va a durar tanto tiempo, etcétera, etcétera. Y muy importante, Paco, Manolo, María, necesito que tengas auriculares para que no se escuche por tu micrófono tu entrada de sonido, que soy yo hablando, ¿no? Eso es importante. Bueno, y si importante es que lo tenga él, pues no te digo nada con que lo tengas tú, ¿verdad? Auriculares, pide siempre auriculares. En segundo lugar, esto parece una obviedad, pero hay mucha gente que no lo hace. Tienes que conocer a la persona a la que entrevistas,
¿vale? Porque cada programa, cada capítulo que tú estás publicando tiene un objetivo. ¿Qué objetivo tiene entrevistar a alguien si no conoces a esa persona? Evidentemente, si le has propuesto que salga en tu podcast, que sea entrevistado en tu podcast, pues bueno, los más normales, oye, es que tengas una razón, mira, es que lo sigo en redes sociales, me he leído un libro suyo, es un tío mucho más experto que yo en mi materia, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido es fundamental que lo conozcas. Y aunque creas que lo conoces mucho, un día o antes de la reunión, de la entrevista con él, te aconsejo que biches un poquito más para tener algunos datos que, oye, que pueden ser ocurrentes en el momento de la entrevista, ¿vale? Conoce a tu entrevistado. Otro punto importante es el relativo a no tener preparado un plan B, ¿vale? Quiero decir, por un lado tienes que tenerlo todo preparado, ¿vale? El micrófono, una mesa de mezcla si vas a utilizar un estudio de grabación portátil, el típico programa de grabación que vas a utilizar desde tu ordenador para grabarlo, todo, estar en el sitio adecuado, que tienes buen internet. Y en cualquier caso, yo siempre te aconsejo tener un plan B. Por ejemplo, cuando voy a entrevistar a alguien y por la razón que sea, imagínate que es con vídeo y audio, ¿no? Y por la razón que sea, se me va el internet, hombre, prescindo del vídeo, ¿vale? Porque prefiero no disponer del recurso en vídeo, pero no dejo tirado al entrevistado, con lo cual siempre tengo, aunque sean los datos de mi móvil, para poder conectarlos al ordenador o al portátil para poder realizar esa entrevista. Es importante tener un plan B porque si eres un profesional tienes que tenerlo, y alguien que te va a dedicar su tiempo espera buen seguro de ti que tengas un plan B y todo preparado. Otro error que se comete en exceso es adaptarte al entrevistado demasiado. Quiero decir, yo escucho podcasts de personas que son una persona en un capítulo y en otro capítulo son otra, ¿no? Porque intentan adaptarse pues, un poco más a la forma de hablar del entrevistado, a lo lento o lo rápido que es el entrevistado. Todo eso está muy bien, ¿no? Pero si tú tienes un estilo, si tú tienes una forma genuina de comportarte en tu podcast, no dudes que va a ser por lo que a ti te sigan, no porque entrevistes a uno o a otro, sino, oye, porque haces entrevistas a tu manera, ¿verdad? Entonces, si pierdes tu personalidad, si pierdes esa parte genuina que le gusta a tu oyente de ti, pues mal vamos, amigo. Tu podcast es tuyo y tu entrevistado debe disfrutar con la entrevista, aportar valor y tú comunicar de la misma forma que comunicas siempre, que es la forma en la que esperan tus oyentes que lo hagas. Y finalmente, hacer pruebas con antelación. Esto puede tener que ver mucho con tenerlo todo preparado, pero he querido darle un punto especial porque creo que es el más importante de todos. Si haces pruebas con antelación, no solamente vas a tenerlo todo preparado, sino que vas a coger una experiencia, una rapidez, una versatilidad, no sé cómo explicártelo. Vas a conocer perfectamente las herramientas con las que trabajas. Cuando haga un ruido de esto vas a saber que es por eso. Cuando no escuches este micrófono vas a saber que por lo otro. Cuando, por lo que sea, no te escuche tu entrevistado nada más llegar a la sala de Zoom, Riverside o en la sala que vayáis a mantener la conversación, sabrás que hay que tocar este punto de la configuración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, sigue estos consejos, te lo aconsejo, ¿vale? Porque a mí me han servido de muchos. En sucesivos capítulos y capítulos anteriores tienes decenas de recomendaciones para que lances tu podcast, para que mejores tu podcast y lo utilices de una forma correcta. Ya sabes que el podcast es uno de los formatos más se consumen, que más están apostando todas las marcas y profesionales por él, y yo te reto a que mejores tu podcast día a día. Capítulo 25, Podcastinitis. Sabes que puedes encontrarme en redes sociales, fundamentalmente en LinkedIn o entrando en santosgarrido.com. Tienes cursos, tienes descargables recursos para que seas un lince en los podcasts. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.
Si estás loco por tener un podcast, entonces tienes podcastinitis.